Hoy, con el sermón titulado El Salvador de cada época y el nombre nuevo, tomémonos un tiempo para recibir el testimonio de Dios a través de la Biblia y confirmemos que somos verdaderamente las personas que pueden ir al cielo. Entre las personas que acaban de recibir la verdad, algunas malinterpretan y dicen: esta iglesia no invoca el nombre de Jesús, sino el nombre de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial. Podría ser una iglesia extraña. Nuestra iglesia de Dios ama a Jesús de todo corazón y cree en todas sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué invocamos el nombre de Cristo Ansanjón más que el de Jesús? En esto se encuentra una profunda voluntad de Jesús. La razón por la que invocamos el nombre de Cristo Ansanjón es que Jesús nos dio enseñanzas al respecto, y gracias a sus enseñanzas, tenemos las enseñanzas acerca de la Madre Celestial Nueva Jerusalén, ¿no es verdad? En la Biblia, busquemos por qué Dios dijo que debe existir el nombre de Cristo Ansanjón y que la Madre Celestial Nueva Jerusalén debe ser glorificada en esta época. Veamos juntos Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, ¿qué? Su hora. Todo tiene un tiempo. Si no entendemos este tiempo, no podemos saber qué fe debemos tener para ser salvos en la época del Padre, en la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo y hora. Recordemos estas dos palabras hoy. Veamos el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, está escrito que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Teniendo en cuenta estas palabras, pensemos en un asunto. Hoy en día, la mayoría de las iglesias oran en el nombre de Jesús. Y las personas que vivían antes de que Jesús naciera, ¿en nombre de quién oraban? Tenemos que pensar en este asunto. Solo entonces podemos ver todas las palabras de la Biblia con el entendimiento de tiempo y hora. Hoy en día la gente ora en el nombre de Jesús, pero ¿qué hubiera pasado si alguien decía en el tiempo de Abraham: yo oro en el santo nombre de Jesús? Los israelitas habrían dicho: es un poco raro, ¿a qué Dios está orando? Ahora todas las iglesias dan por sentado orar en el nombre de Jesús. Sin embargo, en la época de Moisés, 1500 años antes del nacimiento de Jesús, ¿creen que la gente oraba en el santo nombre de Jesús? No lo hacían. Cuando se trata de la salvación, especialmente de la oración, hay un tiempo para orar en un determinado nombre, y hay un propósito para orar en ese nombre. No oramos simplemente en el nombre que queremos.
Entre las cosas que se llevan a cabo en nuestra iglesia, no hay nada que se haga sin sentido. Definitivamente, hay un tiempo y una hora. Todo debe hacerse de acuerdo con las reglas de la salvación, según el camino de la salvación que Dios nos da justo en ese momento. En cuanto a la Pascua, ¿cómo la guardaba la gente en el tiempo de Moisés? Mataban corderos o cabras. Literalmente mataban animales y ponían su sangre en los postes y en el dintel de las casas, y comían la carne asada al fuego. Así es como guardaban la Pascua en aquellos días. Sin embargo, esa fue la forma de salvación que se llevó a cabo en la época del Padre. En la época del Hijo, en otras palabras, en la época de Jesús, ¿cómo hizo Dios que la gente guardara la Pascua? Dios cambió la forma a guardarla con pan y vino. No era la época en que podían preguntar, ¿por qué no estamos matando corderos en la Pascua? ¿Por qué no estamos comiendo hierbas amargas y panes sin levadura en la Pascua? Así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. En la época del Padre, la Pascua se celebraba bajo la ley del Antiguo Testamento, y lo mismo era con el día de reposo. No debemos traer las reglas del Antiguo Testamento hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Necesitamos recordar que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Entonces, ¿por qué ahora oramos en el nombre de Cristo Ansanjón y alabamos su nombre y también el nombre de Jerusalén? Si entendemos claramente estos asuntos a través de la Biblia, podemos acercarnos a la salvación que Dios nos ha prometido. ¿No es cierto? Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, Jesús dijo a sus discípulos que bautizaran a la gente mencionando que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionando sus nombres. El Padre es Dios Padre, y el Hijo es Dios Hijo. Es decir, debemos bautizar a la gente en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿acaso no significa que existe el nombre del Padre? Puesto que definitivamente existe el nombre del Padre, Dios nos dijo que bautizáramos en ese nombre. No bautizamos en los títulos de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son títulos, no nombres. Aquí Jesús enfatizó, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que existe el nombre de Dios como Padre, y existe el nombre de Dios como Hijo, y existe el nombre de Dios como Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, como saben bien, el nombre de Dios como Padre es Jehová. El nombre de Dios como Hijo es Jesús. Entonces, como Jesús habló del nombre del Espíritu Santo, ¿qué debe tener el Espíritu Santo? También debe tener un nombre. Dios dividió el período desde Adán hasta el fin del mundo en 3 épocas diferentes. La época en que Dios dirigió la salvación de la humanidad como Padre se llamó época del Padre. La época en que Dios dirigió la salvación de la humanidad como Hijo es la época del Hijo. Y esta última época en la que estamos viviendo es la época del Espíritu Santo. Si preguntan a las iglesias del mundo, ¿qué época es esta? Todos dicen, es la época del Espíritu Santo. Dicen que esta es la época del Espíritu Santo, pero invocan el nombre del Salvador de la época del Hijo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Por esa razón, Dios tiene un nombre como Padre, un nombre como Hijo y un nombre como Espíritu Santo. Entonces decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Hemos estudiado sobre la Trinidad y la entendemos bien. ¿No es así? Jehová, Jesús y el Espíritu Santo no son tres entidades diferentes, sino uno y el mismo. Un Dios desempeñó tres papeles diferentes. Es como la transformación del agua. Cuando el agua está en estado líquido, se llama agua. Sin embargo, cuando hierve a más de 100 grados Celsius, ¿en qué se convierte? Ya no se llama agua, se llama vapor en estado gaseoso. Su forma cambia y su nombre también cambia. Si está debajo de los 0 grados Celsius, ¿qué pasa con el agua? Se convierte en hielo. Aunque es el agua misma, se llama agua cuando es líquida, y vapor cuando está en estado gaseoso, y hielo cuando está en estado sólido. Sin embargo, su elemento fundamental sigue siendo el mismo, H2O. ¿No es verdad? Igualmente, aunque Dios tiene nombres diferentes, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es fundamentalmente un Dios. Dios ha estado trabajando para la salvación de la humanidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él está guiando la obra de la salvación desde el tiempo de Adán hasta el fin del mundo. Dios dividió el período en tres épocas diferentes: la época del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y usó diferentes nombres. Cuando trabajó como Padre, usó el nombre de Jehová, y cuando trabajó como Hijo, usó el nombre de Jesús. Entonces, cuando trabaja en la última época del Espíritu Santo, ¿con qué nombre guiará a su último pueblo? No debemos añadir libremente nada a lo que está en la Biblia, pero el nombre del Espíritu Santo definitivamente está en la Biblia. En primer lugar, veamos que Dios dirige la obra de la redención a través de tres épocas diferentes. Vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La Biblia dice claramente que no hay Salvador fuera de Jehová. ¿Podemos tener una interpretación diferente sobre esta enseñanza? Definitivamente, Dios dijo que fuera de Jehová no hay quien salve. Pero ¿por qué la gente ahora está buscando a Jesús? Deberían buscar a Jehová, ¿no es así? Según estas palabras, deberían decir: «Oh Señor Jehová, sálvanos. Oramos en el santo nombre de Jehová». Sin embargo, la gente dice: «Oro en el nombre de Jesús. Jesús, sálvanos». En Isaías capítulo 43, versículo 11, Dios definitivamente dijo: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hubo una época en la que Jehová trabajó como el Salvador. La Biblia llama a esta época época del Padre. Entonces, pongamos un marcador en Isaías capítulo 43, versículo 11, y abramos Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tanto Isaías capítulo 43, versículo 11, como Hechos capítulo 4, versículo 11, se encuentran en la misma Biblia, pero nos están dando dos enseñanzas diferentes. En Isaías capítulo 43, Dios dijo: «Fuera de Jehová no hay quien salve». Sin embargo, en Hechos capítulo 4 dice: «No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos excepto Jesús». Cuando los incrédulos ven esto, pueden pensar que la Biblia tiene muchas contradicciones.
En el libro de Isaías dice, Jehová es el Salvador, y en el libro de Hechos dice, Jesús es el Salvador. ¿Cómo debemos entenderlo? La Biblia es las palabras de Dios escritas en un libro. Aquí tenemos que entender que existió la época del Padre, cuando la gente pedía la salvación a Jehová Dios, y luego llegó la época del Hijo cuando Jesús guió a la humanidad como el Salvador. Por esa razón, la Biblia dice que todo tiene, ¿qué? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Hubo un tiempo en que las personas fueron salvas invocando el nombre de Jehová, y hubo un tiempo en que las personas fueron salvas invocando el nombre de Jesús. En la época del Padre, todos debían invocar el nombre de Jehová para recibir la salvación. Sin embargo, ahora era la época del Hijo cuando las personas podían ser salvas invocando el nombre de Jesús. Si la gente hubiera invocado el nombre de Jehová en el tiempo de Jesús, en la época del Hijo, ¿habrían podido ser salvos? No. Y si la gente hubiera invocado el nombre de Jesús en la época del Padre cuando Jehová trabajó como Salvador, ¿habrían podido recibir la salvación? No. Es porque todo tiene su tiempo. Si leemos la Biblia sin entender el límite de tiempo, todo en la Biblia parece contradictorio. El profeta Isaías dijo, Jehová es el Salvador, pero en el libro de Hechos está escrito, Jesús es el Salvador. ¿En qué Salvador debemos creer para ir al cielo? Aquí tenemos que entender que existe la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. El tiempo anterior a la venida de Jesús es la época del Padre, y el tiempo posterior a la venida de Jesús es la época del Hijo. Antes de que Jesús naciera en esta tierra, nadie decía, oro en el santo nombre de Jesús. ¿En nombre de quién oraban todos? En el nombre de Jehová. Abraham oraba en el nombre de Jehová. Moisés y Elías también oraban en el nombre de Jehová. Todos oraban en el nombre de Jehová, ninguno en el nombre de Jesús. Pero ya que todo tiene su tiempo, pasó el tiempo en que se dio la salvación en el nombre de Jehová y comenzó la época del Hijo. Desde entonces, si la gente no oraba en el nombre de Jesús, sus oraciones nunca podían ser respondidas. Si entendemos esto, podemos comprender que debe existir la última época, la época del Espíritu Santo. En la época del Padre, el Salvador era Jehová, y en la época del Hijo, el Salvador era Jesús. Entonces, ¿quién es el Salvador que salvará nuestras almas en la época del Espíritu Santo? Con respecto a esto, veamos la enseñanza que Jesús dio al apóstol Juan mediante una revelación. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí, ¿quién es yo? Jesús. Jesús dijo, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, ¿en qué época se usará el nombre nuevo de Jesús? En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El nombre del Padre es Jehová. El nombre del Hijo es Jesucristo. Entonces, también debe existir el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto a este nombre, Jesús dijo, tengo un nombre nuevo a través de la revelación del apóstol Juan. ¿El nombre nuevo de quién será usado en la época del Espíritu Santo? El nombre nuevo de Jesús. Confirmemos que Jesús es quien registró esta revelación
Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De quién es la revelación? Aquí Jesús le estaba dando esta revelación al apóstol Juan. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que en mi nombre nuevo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, indica a Jesús. ¿El nombre nuevo de Jesús puede ser Jesús? El nombre nuevo de Jesús nunca puede ser Jesús. El nombre del Padre es Jehová, y el nombre del Hijo es Jesús. Entonces, en la época del Espíritu Santo, que es la última época, Dios tiene que trabajar con cierto nombre. ¿Cuál es ese nombre? En Apocalipsis capítulo 3, Dios nos hizo conocer que es un nombre nuevo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 está escrito: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, ¿qué tiene escrito? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿A quién representa la piedra aquí? Averigüemos brevemente a quién representa. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es llamado piedra viva? Jesús es llamado piedra. Es llamado roca o piedra. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí, según Primera de Pedro capítulo 2, ¿a quién representa la cabeza del ángulo? La piedra del ángulo, la piedra desechada y la piedra viva, todo indica a Jesús. En esa piedra, es decir, en Jesús, ¿qué está escrito? Jesús dijo: En ella escribiré mi nombre nuevo. El nombre nuevo de Jesús es el nombre que será usado en la época del Espíritu Santo. En la actualidad, muchas personas no tienen un buen entendimiento de Cristo. Así que malinterpretan y piensan: la Iglesia de Dios no cree en Jesús. Dado que creemos firmemente en Jesús, también creemos en el nombre nuevo de Jesús, ¿no es así? Las personas llaman a esta época la época del Espíritu Santo, pero ni siquiera comprenden el nombre nuevo del Salvador en la época del Espíritu Santo, ni oran en el nombre nuevo. Esa clase de fe no sirve en esta época. ¿Qué sucedería si los que creyeron en Dios en los tiempos del Nuevo Testamento hubieran guardado la Pascua derramando la sangre de corderos o machos cabríos, al igual que el pueblo del Antiguo Testamento, según la ley de Moisés? ¿Estaría Jesús complacido con esa Pascua? La regla de cada sacrificio también tiene un tiempo. Tiene un límite de tiempo. Lo mismo se aplica al nombre del Salvador. Dios divide las épocas en relación con el nombre del Salvador. Hemos estudiado sobre el nombre del Salvador en cada época. Y ahora veamos testigos de quién debemos ser en cada época. La Biblia también nos da la respuesta correcta acerca de esto. Vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Testigos de quién debían ser? Tenían que ser testigos de Jehová.
En estos días hay personas que se llaman a sí mismas testigos de Jehová sin distinguir en qué época están ahora. El tiempo de ser testigos de Jehová terminó cuando la época del Padre culminó. Dios terminó la obra de la salvación como Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Entonces veamos testigos de quién debemos ser cuando la época cambia a la época del Hijo. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, ¿testigos de quién son mis testigos? Jesús dijo que debíamos ser sus testigos, los testigos de Jesús. El libro de Isaías dice que debemos ser testigos de Jehová. Y el libro de Hechos dice que debemos ser testigos de Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que hay un límite de tiempo para cada época con respecto a la salvación, ¿no es así? Hay una época en que las personas fueron salvas en el nombre de Jehová y tenían que ser testigos de Jehová. Y hubo una época en que las personas fueron salvas en el nombre de Jesús y tuvieron que convertirse en testigos de Jesús. Entonces, ¿testigos de quién debemos ser en la época del Espíritu Santo? ¿Debemos ser testigos de Jehová o testigos de Jesús? Debemos ser testigos del nombre nuevo. Ahora veamos las enseñanzas con respecto al asunto de la oración. Como mencioné anteriormente, hubo numerosas personas con una buena fe como Abraham, Isaac, Noé, que vivieron antes de que Jesús viniera. Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías también tuvieron esa fe. Muchos grandes profetas y personas se dedicaron a la obra de Dios, sacrificando sus vidas. Entonces, ¿en el nombre de quién oraban, dado que vivieron antes que Jesús naciera en esta tierra? ¿Podríamos sentir curiosidad sobre esto al menos una vez? ¿No es así? Todos oraron en el nombre de Jehová. Ninguno de ellos oró en el nombre de Jesús. Entonces, ¿Noé no fue salvo? ¿No fue salvo Abraham? ¿Qué hay sobre Isaac? ¿Tampoco fue salvo? Todos ellos fueron salvos. Aunque no oraron en el nombre de Jesús, ¿cómo es que pudieron ser salvos? Como vivieron en la época en que la salvación se recibía en el nombre de Dios Padre, oraron en el nombre de Jehová y testificaron a todos los pueblos que Jehová era el Salvador. Todos fueron salvos. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto significa que Abraham, Jacob e Isaac ciertamente están, ¿en dónde? En el cielo. Ellos nunca oraron en el nombre de Jesús, pero fueron al cielo. ¿No es extraño? ¿Cómo pudieron ir al cielo? Como vivieron en la época en que la salvación se recibía solo en el nombre de Jehová, y cuando las oraciones tenían que ser ofrecidas en el nombre de Jehová, Dios les concedió la salvación conforme a la época, ¿no es así? Vayamos a Salmos capítulo 116 y confirmemos que el pueblo del tiempo del Antiguo Testamento, la época del Padre, oraba en el nombre de Jehová. Salmos capítulo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre, ¿de quién? Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Dado que era la época del Padre, todas las personas que oraron en el nombre de Jehová y confiaron en la salvación de Jehová,
pudieron ir al cielo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se comenzó a orar en el nombre de Jesús? Veamos Juan capítulo 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ¿qué debían hacer ahora? Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Desde ese momento, todos los discípulos oraron en el nombre de Jesús. Hasta ahora nunca han orado en mi nombre. De ahora en adelante, oren en mi nombre. Veamos a qué tiempo indican las palabras de ahora en adelante. Veamos Juan capítulo 14, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando vaya al Padre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Desde entonces comenzaron a orar en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién oraban antes? En el nombre de Jehová. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que hay un límite de tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En la actualidad, muchas iglesias dicen, si alguien no invoca el nombre de Jesús, no puede ser salvo. Sin embargo, esto aplica para la época del Hijo. Desde el momento en que las ramas de la higuera estuvieron tiernas y brotaron las hojas, comenzó la época del Espíritu Santo, ¿no es así? Junto con la independencia de la higuera, Israel, Dios abrió la época del Espíritu Santo en 1948. Ahora, esta es la época en que podemos ser salvos en el nombre del Espíritu Santo. Debemos orar en el nombre del Espíritu Santo. Y debemos confiar en Dios Espíritu Santo para nuestra salvación. Por último, confirmemos qué nombre debemos invocar para nuestra salvación. Encontremos la respuesta en la Biblia. Averigüemos qué nombre debemos invocar para nuestra salvación en cada época a través de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será, ¿qué? Será salvo. La época en que las personas pudieron ser salvas invocando el nombre de Jehová es la época del Padre. Hoy en día, en muchas iglesias, ¿las personas invocan el nombre de Jehová? No. Veamos el nombre de quien invocaban para ser salvos cuando la época de Jehová Dios cambió a la época del Hijo. Vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿qué pasará? Serás salvo. En el libro de Romanos está escrito que podemos ser salvos cuando creemos en Jesús. En la época del Padre, aquellos que invocaron el nombre de Jehová fueron salvos, y en la época del Hijo, aquellos que invocaron el nombre de Jesús fueron salvos. Entonces, en la época del Espíritu Santo, ¿el nombre de quién debemos invocar para ser salvos? El nombre nuevo de Jesús. En la época del Espíritu Santo, todos los que invoquen el nombre nuevo de Jesús serán salvos. En esta época del Espíritu Santo, si no aceptamos el nombre nuevo y no damos gloria al nombre nuevo, nunca podremos ser salvos. Por esa razón, la Biblia dice que el camino para la salvación es una puerta angosta. No es un camino que todas las personas puedan conocer.
Podemos encontrar el camino de la verdad que Dios nos enseña solo a través de la Biblia y solo cuando somos conmovidos por el Espíritu Santo. En esta época, podemos ser salvos únicamente al invocar el nombre nuevo de Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 39, Dios nos dijo que encontráramos quién tiene el nombre nuevo por medio de la Biblia. En Isaías capítulo 25 está escrito: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Debemos encontrar a Dios, quien realiza eso. Si la gente pregunta, ¿por qué la Iglesia de Dios no cree en Jesús? Respóndanles, respetamos mucho a Jesús y en quien creemos fervientemente es en Jesús. Pero antes de que Dios usara el nombre de Jesús, el nombre de Dios era Jehová. Y en esta época, Dios ya no usa el nombre de Jesús, sino su nombre nuevo. Es todo. Respetamos mucho a Jesús. Cristo Ansanjón y Jesús no son diferentes, son el mismo. Cristo Ansanjón y Jehová Dios no son diferentes el uno del otro, son el mismo. Un Dios tiene tres roles distintos. Un Dios tiene tres roles distintos. Esta es la definición más importante de la Trinidad. En la Biblia, vemos las obras que Jehová hizo en los tiempos del Antiguo Testamento y también las obras que Jesús hizo en la época del Hijo. Y ahora estamos recibiendo la guía directa de Dios, que ha venido a esta tierra en la época del Espíritu Santo. Ahora Él está enseñando a sus hijos. Espero que reciban mucha gracia a través del tema de hoy, el Salvador de cada época y el nombre nuevo. Y también deseo que todos los miembros de nuestra familia de Sion entiendan la voluntad de Dios claramente. Muchas gracias.